plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1. Bueno, estamos con Laura Giussiani Costella, que llegó a Bahía Blanca para exponer cartas de la dictadura. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Laura, ¿cuál fue la carta que te llevó a empezar este trabajo? Bueno, las cartas fueron muchas. En realidad, yo empecé el trabajo porque encontré todas las cartas de la familia cuando muere mi madre. Empiezo a revolver la casa y aparecen las cajas que uno tiene guardadas generalmente. Y empiezo a leer mis propias cartas, que eran las cartas de una chica exiliada de 16 años, las de mis padres, las de los amigos de mis padres. Entre las cartas que encuentro, justamente que estábamos escuchando a Galeano, hay una de Eduardo Galeano, fechada en Barcelona en el año 78, que le escribe a mi madre, que estaba en Estados Unidos. Ellos estuvieron un periodo trabajando en Estados Unidos exiliados, y le explica que Federico Vogelius, el director de Crisis, había sido detenido, que había sido destruida su colección, y que pedía por favor la mujer que había llegado a Londres que no se haga campaña internacional, porque tenían miedo de una represión, de que la pase peor, digamos, en la comisaría. Es una carta que acá está en el catálogo, que es una carta que vos la ves y es preciosa, porque está además firmada con el chanchito que firmaba Galeano y tiene un ojo, todo muy simpático, pero lo que informaba era eso. Y después está la carta que le manda mi madre desde Estados Unidos a Juan Gelman, explicándole lo que había pasado con Federico Vogelius y que no querían campaña internacional. Todo esto sirve un poco para mostrar de qué manera iban y venían las noticias, porque a veces a los chicos jóvenes les cuesta entender cómo hacíamos para vivir sin internet. Y eran las cartas lo que llevaba y traía, desde la información hasta los afectos, los recuerdos, los abrazos. Así que conservar esas cartas me pareció que era una cosa importante. A mí me gustaba leer las mías propias, digamos, las de mi familia, pero digo, y esto no es una cosa personal, digamos, debe tener todo el mundo cartas de esas. Muchas se perdieron, muchos las tiraron, porque las vas pasando de casa en casa y llega un momento que decís, ¿para qué estoy llevando esta caja? Y yo me hice la misma pregunta, dije, ¿para qué estamos llevando esta caja? Y creo que las estamos llevando porque sabemos que guardan una parte de nuestra historia. Que cuando las guardamos de manera aislada es una parte privada de nuestra historia. Ahora, cuando las juntamos, termina siendo la historia misma. Yo le hice esta propuesta a la Biblioteca Nacional, y así nace la colección Cartas de la Dictadura, que es una colección es un archivo documental histórico. Digamos, lo que nosotros acá traemos es una muestra que representa qué tipo de material uno puede encontrar en ese archivo, pero en realidad en el archivo ya hay más de 3.000 cartas, que es uno de los archivos más consultados por los investigadores, incluso por profesores, por alumnos. Y bueno, verlas todas juntas realmente te da un mapa de época muy interesante, donde aparece todo lo otro que no está tan difundido. Es decir, ya sabemos todo de las torturas, de los secuestros, de la represión. Lo que no se sabe bien, y sobre todo la gente joven, es cómo hicimos para sobrevivir a todo eso. Y en las cartas está la vida. Eso es lo que se puede encontrar ahí. Me gustaría hablar 2 segundos, aunque sea 2 minutos, de tu historia personal. Tus padres fueron exiliados. Sí, mis padres eran periodistas. Él trabajó en el diario Noticias en un principio, después en La Opinión. Y mi madre también era periodista y trabajó en la revista Crisis. Es una de las fundadoras de la revista Crisis, por eso Galeano le escribe sobre Vogelius. Yo era militante estudiantil de la Unión de Estudiantes Secundarias.
Mi hermana también era militante, era estudiante de actores, así que era de la JTP de actores. Y en realidad nos vamos por mi padre, que era el único que no tenía nada que ver con nada en la familia, y era bastante crítico además a Montoneros. De hecho, él después saca un libro cuando regresa, que se llama Montoneros, la soberbia armada, que fue bastante polémico porque da su visión crítica sobre los grupos armados y sobre algunas concepciones autoritarias de la izquierda. Y bueno, por esas cosas que si vos estabas metido en ese momento dentro de un cierto grupo intelectual de izquierda, todo daba la casualidad que nosotros teníamos una casa pegada a la de Rodolfo Walsh en El Tigre, y allanan todas las casas de los alrededores de la de Rodolfo y la de Rodolfo también, y allanan nuestra casa, y la gente de inteligencia, que es muy poco inteligente, cree que mi padre y Walsh eran una célula intelectual de los Montoneros. Bastaba leer las cosas que escribía mi papá en La Opinión para darse cuenta que de Montonero no tenía nada, pero ahí secuestran a algunos vecinos y nos hacen saber que estaban buscando también a mi padre, y bueno, ahí nos fuimos toda la familia, primero a Italia, después ellos, yo me quedé en Italia con mis hermanas, y como no les alcanzaba la plata en Italia, se consiguió un trabajo en Estados Unidos y ellos fueron a Estados Unidos. Por eso tenemos bastantes cartas entre la familia, porque estábamos en lugares diferentes. Laura, ¿qué te acordás del día que se fueron? Del día de que nos fuimos, me acuerdo que bueno, nos acompañaron algunos amigos en el auto y era todo, nos fuimos en barco. Porque salía más barato, éramos 6 en la familia. Primero tuvimos que hacer una vaca entre todos los amigos periodistas y qué sé yo, todo el mundo puso plata para que se fueran los Giussani, porque éramos 6 personas y en ese momento los periodistas no eran ricos, podían tener mucho reconocimiento, pero no. Sí. Siempre fue una vida muy austera, nunca tuvimos casa propia. Entonces, bueno, vamos al barco y se daba esta doble cosa de que vos te ibas del país porque estabas perseguido, pero te ibas legalmente con tu pasaporte. Al menos si no estabas dentro, si no eras clandestino, digamos, uno vivía legalmente. Entonces me acuerdo el miedo primero de pasar por migraciones, porque no sabés, como los que te perseguían eran grupos que estaban también compartimentados entre ellos. Digamos, una cosa era si te perseguía el ejército, otro la marina, otro la aeronáutica, yo qué sé. Y no estaba, como no existía internet, no estaba todo tan computarizado ni coordinado. Entonces pasamos con nuestros pasaportes. Pero, a ver, te fuiste de tu casa, preparaste un bolso, ¿hubo no, tiempo? Nosotros ya estábamos afuera de casa desde antes, porque en ese momento... cada vez que caía una persona amiga que podía tener tu dirección o saber dónde vivías o tu nombre o algo, te ibas de tu casa. Claro. Porque era posible que yo, como militaba en la UES, ya habían caído un montón, así que yo ya hace varios meses que estaba de casa en casa. Bueno, ese periodo previo, en realidad, cualquiera que lo haya vivido sabe lo que era estar vagando por las calles sin saber a dónde ir, porque no podías ir a tu casa. Entonces, yo además era muy chiquita, porque muchos lo resolvían yendo a hoteles de alojamiento, se armaban parejas ficticias y se iban. Bueno, de mi casa nos fuimos con un bolsito. La casa además era una casa alquilada, que la dejamos alquilada, porque vos te ibas pero no sabías cuándo volvías. Claro. Entonces, ¿Y separados se fueron? Separados, quiero decir, vos estabas en una casa. Yo estaba en una casa, mi padre en otra, mis hermanos en otra. Es decir, había que buscar, y además cada día en una casa diferente, porque no todo el mundo te podía tener. ¿Y se veían igualmente? Sí, nos veíamos en cafés, pero así vivía, te digo, media ciudad. O para dormir yendo en los ómnibus, los que andaban de noche. El 60, por ejemplo, era un lugar donde muchos pibes agarraban, se tomaban el 60, venían y dormían en el colectivo.
Digo, esta era la forma en que se vivía en el 76, que entre julio y diciembre fue el momento en que más secuestros hubo. Y bueno, nosotros decidimos irnos, nos vamos al barco, y en el barco el recuerdo después es como me acordaba de las fotos que uno había visto de los inmigrantes, claro, porque irse en barco es medio raro. Entonces, estábamos todos ahí no me acuerdo cómo se llama, sí, la proa, no sé, el lugar donde vos ves, estaban mi tío, algunos amigos, y de repente se empieza a ir el barco y ves que se queda Buenos Aires, todo bastante triste era, y además, hasta que no salíamos de Latinoamérica, no estábamos, porque muchos se iban a esconder, porque después descubrimos que todo ese barco estaba lleno de exiliados, no éramos nosotros los únicos. Lo que pasa es que al principio nadie lo decía, claro, hasta que dejamos el último puerto, que era el puerto de Santos en Brasil, y ahí sentíamos que bueno, ya habíamos ido de Latinoamérica, y entonces todos empezamos a contarnos las historias de dónde venía cada uno. Era un barco de 500 exiliados que se iban en ese barco, ¿no? Y además se había elegido ir en barco también porque eso te permitía 15 días de pensar qué ibas a hacer cuando llegaras, porque la verdad que yo ahora lo pienso, que soy grande y que tengo prácticamente la edad que tenían mis padres cuando se fueron. Digo, había que irse con 4 pibes y creo que habían conseguido, no sé, $400 para llevar, que le habían prestado, viste, qué sé yo. Llegabas a Europa a ver cómo te la bancabas. Él igual, por suerte, en Roma, estuvimos en Roma nosotros viviendo, y ahí había una agencia internacional que se llama IPS, y que, bueno, ya tenía asegurado algún trabajo, pero que pagaba muy mal y entonces no nos alcanzaba. ¿Y dónde dormir las primeras noches? Claro, sí, apenas llegamos en realidad también claro, nos dividimos. Nos fuimos con unos a París, que tenemos una tía, otros a Milán, que había una abuela, y mis viejos se fueron a Roma para arreglar el tema del trabajo, vivimos primero en una pensión, qué sé yo. Laura Giussiani Costella, que desde el lunes a las 19 en Rondó 29 va a exponer cartas de la dictadura y va a dar una charla ese día. Laura, las cartas, vos decís que primero viste una caja de la familia, sí, con cartas. Y después, ¿cómo empezaste a buscar cartas? ¿Cómo te empezaste a contactar? ¿Que eran amigos de tus padres? Sí, después hubo amigos, sí, obviamente, que trataron de apoyar mi iniciativa y entonces me lo daban. No es fácil convencer a la gente que te dé las cartas. Por más que todos comprenden la importancia que tiene como valor histórico, y además la vuelta de tuerca que significa la mirada histórica, poniendo el eje de los protagonistas no en los grandes protagonistas, sino en los pequeños protagonistas de esa historia. Porque si te da eso una imagen de una red social, digamos, de entender los movimientos sociales desde abajo, no desde arriba. Por más que en las cartas hay gente de todo tipo. Las cartas son de gente conocida y no conocida. No, pero eran gente que estaba presa acá. Sí, hasta ahora las que conseguimos es muchas cartas de detenidas políticas en Devoto, sí, algunos de detenidos en Rawson, muchas cartas de exilios diferentes, digamos, exilios en Venezuela, y que eran cartas que los exiliados mandaban hacia acá y los detenidos mandaban hacia afuera. Claro, por lo general. ¿Los detenidos cómo las mandaban? Las mandaban por, digamos, se podía sacar cartas, lo que pasa es que pasaban por una censura. Entonces, si vos ves en la muestra, que incluso lo tengo que explicar, porque todas las cartas tienen un sello que dice censurada. Sí. Entonces todo el mundo pregunta cómo, si estaban censuradas, llegaron a la familia.
Y en realidad llegaron a la familia porque el censurado no significa que fue censurada en el sentido de que está prohibida, sino que pasó por el censor, la leyó y la dejó pasar. Lo que pasa es que la comprensión semiótica de los militares es un poco básica, entonces en vez de ponerle sin censura, que es lo que tendrían que haberle puesto, le ponían censurada. Y esto lo ponían en todos. Hay por ejemplo, porque hay cartas que son muy tiernas, yo te comentaba antes, sobre todo la de las mujeres de devoto. Entonces hay una, porque hay muchas cartas a los hijos. Hay muchísimos dibujos, cuentitos, qué sé yo. Y entonces hay un cuentito que le manda una mamá a su hijo, que el título es La historia del niñito Jesús, es el cuento. Pum, dice censurada arriba. Pero en la primera página ella pone: señor que lee estas cartas, me pide mi hijo que por favor el sello de censurada no lo ponga arriba de los dibujitos, porque como a todos los niños les gustan mucho los dibujitos. Así que yo le voy a dejar un espacio para que usted ponga el sello y no le arruine el dibujo al nene. Ese tipo de detalles, viste que... Y no lo ponía irónicamente. Claro. Lo ponía realmente para resolver una situación de que el nene se quejaba porque tenía el censurado arriba del dibujo. Laura, ¿y en esas cartas se habla de política o se cuenta vivencias? ¿Qué dicen las cartas? Bueno, hay un poco de todo. Por lo general se habla más de la vida cotidiana, claro. Sobre todo las cartas de los detenidos. En las otras sí, hay más intercambios políticos. Hay cartas, por ejemplo, de Jerónimo Podestá, un obispo, sí, que él estaba exiliado en Perú y viaja a Roma. Jerónimo Podestá es un sacerdote que se casó. Es un sacerdote que se casó, que era obispo de Avellaneda en el año 73. Digamos, ¿no? Sin renunciar a su... Sin renunciar, sí. Le dieron igual una diócesis inexistente y quedó fuera de la iglesia prácticamente. Pero él además había estado muy comprometido cuando fue lo de Trelew, la masacre de Trelew. Él viajó inmediatamente como obispo para ver qué estaba pasando. Entonces ya políticamente también estaba dentro de lo que serían los obispos del tercer mundo, ¿no? Exactamente, sí. Era muy amigo del Cámara, sí. Y hay muchas cartas ahí que él le mandó al Papa y le mandó al Cámara, porque intentaba hacer un movimiento de repudio a la violencia, a todo tipo de violencia, porque dice, si le digo nada más que la represión, me van a decir que no. Quería hacer una marcha, pero digamos que él estaba tratando de movilizar desde afuera, porque también está toda la solidaridad de los exiliados, que también se muestra en la colección y está en la muestra, de las denuncias internacionales, el trabajo que se hacía, que también era carta por carta. Hay una primera lista de diciembre de 76 que armamos entre una amiga y yo. Después había otros, pero acá la carta que se muestra es entre una amiga y yo tratando de reconstruir los nombres, los documentos, las situaciones de todos los compañeros nuestros secuestrados, que es una de las primeras listas de estudiantes desaparecidos que se hacen, todos nosotros escribiéndonos, y además era muy exigente el trabajo de solidaridad, digamos, de la CADU, por ejemplo, que es la Comisión Argentina de Derechos Humanos, exigía una precisión muy grande. No era un rumor que te podía llegar, tenías que tener el número de documento, la familia que te lo comentó, qué sé yo. Y esto era diciembre de 76, que ya se estaban haciendo las primeras listas y haciendo la denuncia internacional. Después hay cartas, por ejemplo, de Fernando Nadra, que era en ese momento miembro del Comité Central del Partido Comunista, que como el comunismo mantenía una postura medio tratando de participar de la interna de los militares, entonces estaba a favor de las palomas contra los halcones, no estaba proscripto, digamos, no estaba... mucha gente se acercaba a él
para que averiguara, así como se acercaba a los obispos, para que averiguaran por los desaparecidos. Así que hay decenas de cartas que son terribles, de explicando el caso de cómo desapareció cada uno, qué sé yo. Está la carta, por ejemplo, de la mamá de Raimundo Gleiser, el cineasta, sí. Donde ella le cuenta a Fernando Nadra todo, le pone todo el currículum de Gleiser, todos los premios internacionales, digamos, está la parte cotidiana y está también toda la movida que había de solidaridad, ¿no? Vos, Laura, desde tu exilio, ¿a quién le escribías? Yo le escribía a todo el mundo, y además me escribía a mí misma. Yo era una demente de escribir porque me agarró en una edad muy chica y donde pasaban cosas muy... Entonces yo no solo entregué cartas, sino que también entregué partes de mis diarios, tipo reflexiones, ¿viste? Pero además le escribía a mis compañeras de colegio que no sabían que yo estaba exiliada, que pensaban que yo obviamente le había dicho que mi papá había conseguido un trabajo en el exterior como corresponsal y me tenía que ir. Entonces les escribía a ellas y ellas me escribían a mí. Y ahí se encuentran cosas como raras también, porque una me cuenta y dice... ¿Te acordás ese cementerio de Lanús donde fuimos? Porque ella vivía en Lanús. Yo la había ido a visitar un día y el lugar turístico, digamos, para ir cerca de la casa era el cementerio. Si te acordás de ese cementerio de Lanús, bueno, el otro día mataron a 4 personas y después salió en el diario que lo había matado porque se habían fugado, pero nosotros vimos, todos los vecinos vieron cómo lo habían fusilado. Digo, que también de la gente que no tenía nada que ver con nada, que eran vecinos de Lanús. Los famosos de repente te llegaban inventados, ¿no? Claro, pero que te lo cuente una piba claro. Así tiene otro valor, porque vos decís, bueno, esto lo decían estos para... después me escribía, bueno, con compañeros de militancia que habían quedado acá y que algunos después fueron secuestrados. Entonces también en la muestra hay cartas de secuestrados, es decir, de lo que ellos vivían antes del secuestro. Porque en la colección y en la muestra y en todo el trabajo lo que se está tratando de armar es ver la vida y ver a los secuestrados, que uno los conoce como desaparecidos, pero ver el proyecto de vida que tenían también es muy impresionante. Hay una carta, por ejemplo, de Alberto Ledo, que todo el mundo lo conoce como el conscripto Ledo, sí. O el soldado Ledo. Esta es una carta que le escribe unos meses antes de entrar a la Colimba a un amigo. Y ahí yo me doy cuenta de la injusticia que hay en llamarlo el conscripto Ledo a este pobre pibe, porque en realidad él en la carta cuenta que está estudiando, que le encanta estudiar, pero sobre todo que está feliz, que es el momento más feliz de su vida porque está súper enamorado de una chica que se llama Silvia y que se ven y qué sé yo, y que ha cambiado mucho, que ha pensado mucho, que va a seguir con la carrera, pero que no va a volver a Tucumán. Y en un momento de esta vida donde él le está encontrando un sentido y qué sé yo, dice, mi gran amargura es que en octubre tengo que ir a hacer la Colimba. Es decir, que él vivía con una angustia terrible ir a hacer la Colimba. Y buena razón tenía de vivir con esa angustia, porque él seguramente había sido militante estudiantil también o algo así. No daba la impresión que en ese momento estuviera, por cómo se dirige en la carta, daba la impresión de que él estaba repensando algunas cosas. Pero bueno, en la Colimba desaparece. Entonces, dejarlo a él tildado en el peor momento de su vida, que era lo único que no quería hacer, era la Colimba, es un poco injusto para su propio recuerdo, ¿no? Yo la verdad que cuando me trajeron una carta de Ledo, porque además era justo en el momento cuando la trajeron en que Milani era el jefe del ejército, me pareció como, digo, bueno, está expuesta en la muestra, la van a poder leer, porque también está en uno de los cuadros, es la carta de Alberto.
¿Cómo curaste las heridas del exilio y de todo lo que pasó? No sé, mira, no sé si las curé por ahora haciendo estas cosas, viste, que son medio obse. No, bueno, después no se curan, digamos. No se cura la tristeza, no solo del exilio, que fue triste de por sí, pero bueno, estamos vivos, sino de todos los amigos muertos. Que yo estaba viendo además el otro día un porcentaje que me dejó realmente impresionada de la cantidad de pibes de mi edad, porque uno dice, ay, tenías 16, pero tan chiquita y militabas. Bueno, de los desaparecidos, el 29% son chicos de entre 14 y 18 años. Si a eso le sumás la franja que va hasta los 25... el 75% de los desaparecidos son chicos de entre 14 y 25 años. Es decir, es una generación diezmada. Porque entonces a mí muchas veces lo que yo siento es que todos estos compañeros y amigos míos que murieron, yo siento como que están adentro mío. Que creo que eso es una cosa que por eso también no se entiende cuando te dicen, bueno, pero basta de memoria. Si no podemos basta de memoria. No lo podemos hacer porque no, eso es lo que nosotros llevamos como condición para, digamos, una de las cosas del exilio es la culpa. Es decir, todo el mundo que ha sido exiliado ha sentido culpa por haberse ido. Claro, entiendo. Porque los que se quedaron se murieron. Sí, entiendo. La forma de expiar un poco esa culpa, es decir, yo no los voy a abandonar nunca. Es decir, yo no los voy a olvidar nunca. Yo no voy a dejar que pase nunca que alguien se olvide de lo que les pasó a ustedes. Y esto, por lo visto, le pasa a mucha gente y por eso es tan difícil que se quiebren estas movilizaciones de memoria, verdad y justicia, porque no es que lo hacemos a propósito, es una cosa que lo hacemos porque nos sale de adentro, no podemos olvidarlos. Y posiblemente el hecho de que yo termine trabajando, porque yo ahora estoy trabajando en la Biblioteca Nacional, no solo con la colección de cartas de la dictadura, sino que me metí a trabajar en el archivo. Es decir, yo vengo más del lado del periodismo, he hecho periodismo radial, qué sé yo, pero ahora descubrí los archivos y soy una fanática de los archivos. Es una cosa preciosa trabajar con archivos. Laura Giussani Costella, desde el lunes a las 19 en Rondón 29, una de las sedes de la universidad, va a estar expuesto el trabajo tuyo que es Cartas de la Dictadura. Sí, y quería decir antes de retirarme, porque estas muestras las hacemos en realidad para que se difunda el trabajo de la colección, para que se difunda que la colección existe, que está puesta al público para consulta, pero que además sigue recibiendo donaciones. Yeah. Y que es importante que no las tire, y que entonces cualquiera que nos esté escuchando o que conozca a alguien que haya vivido esa época y que sepa que tienen cartas, si se quieren acercar el lunes a ver en qué consiste, a ver lo importante que es ver todas las cartas juntas, el mapa político, social y cultural que te hace, hacemos todo este trabajo solo para que no tiren las cartas. Pueden decidirse a entregarlas ahora o pueden decidirse dentro de 5 años. La colección ya es una colección abierta. No tenemos plazo, no es un trabajo periodístico, ni es un trabajo publicitario, ni es un trabajo cultural. Es un trabajo de archivo histórico, así que si dentro de 5 años quieren donarlas, igual se las vamos a preservar mejor nosotros en la biblioteca, pero si se las quieren quedar, que se las queden, pero que no las tiren. Ese es el único mensaje, digamos, de esta muestra que está girando por todo el país.
Muchas gracias, Laura. No, tu gracias paso a vos decirme por la verdad. difusión. Plataforma multimedia creativa. Vorterix Bahía 99.1.